Buenos días. Para mí es un gusto y un honor estar participando con ustedes en este Congreso Nacional. Y me corresponde abrir el módulo de cirugía con un tema muy relevante que es el abdomen agudo. Es un tema que es muy amplio y lo voy a tratar de presentar de tal forma en la que podamos hacer énfasis en los aspectos clínicos más importantes. Vamos a hablar sobre algunas definiciones, vamos a hacer énfasis sobre la necesidad de un diagnóstico correcto en el marco de un abdomen agudo o un dolor abdominal agudo. Voy a hacer énfasis en la necesidad del diagnóstico temprano y algunos datos sobre la interpretación del conocimiento anatómico, fisiológico y farmacológico que influye en nuestra última decisión. ¿Qué es el dolor abdominal agudo? Pues para darle alguna relevancia o significancia, es una causa muy frecuente de consulta. Se estima que más o menos el 5% de todas las consultas en cualquier clínica alrededor del mundo están constituidas por algún cuadro de dolor abdominal. La característica más importante de la enfermedad abdominal aguda es el dolor. Y 10% de todos estos cuadros de dolor abdominal que consultan a una emergencia terminan siendo patología mortal. Entonces el cuadro es muy importante identificarlo. Fácilmente podemos caer en el error de, como el 90% no son mortales, tender a subestimar el dolor abdominal. Y debemos encontrar esas claves, esas banderas rojas que nos van a diferenciar este 10% de alto riesgo. En la literatura se hace casi sinónimos, el decir abdomen agudo con emergencia abdominal. ¿Cómo se le define? Como una condición aguda que requiere un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano. No es una definición tan encuadrada, tan llena de limitaciones, pero sí lo suficientemente clara para que nos quede sin lugar a duda de que su diagnóstico es crucial. De esta definición se desprenden dos características, y una es de que se deba hacer el diagnóstico correcto y de que se deba hacer un diagnóstico temprano para modificar el pronóstico de estos pacientes. Básicamente, el abdomen agudo podríamos tener dos cuadros clínicos: un diagnóstico claro, basados en la historia del paciente y el examen físico, y cuando tenemos el diagnóstico claro a través de la anamnesis, pues decidimos rápidamente el tratamiento. Pero ¿qué pasa en los casos donde no tenemos un diagnóstico claro? Donde al escuchar la historia y lo demás, no nos atrevemos a hacer el diagnóstico del paciente. En esos casos de diagnóstico indefinido, el seguimiento es lo que nos va a dar la pauta de qué es lo que corresponde ir haciendo con estos casos. Pero esta brecha que está acá entre un diagnóstico claro y un diagnóstico indefinido, ¿cómo se salta? ¿Cómo logramos vencer esa brecha? Básicamente, necesitamos ascender del nivel del mar hacia alguna altura determinada por arriba de nuestro conocimiento y nuestra experiencia semiológica para poder ir haciendo diagnósticos cada vez más certeros. Nadie va a lograr subir esta montaña de un solo. Eso tenemos que irlo haciendo con práctica, con estudio, con entrenamiento, para que cada vez más vamos a tener la capacidad de llegar hasta la cima de la montaña, que sería nuestro mejor diagnóstico clínico. ¿Qué requisitos tenemos para hacer un buen diagnóstico? Pues obviamente conocimiento de la anatomía para saber diferenciar patología al lado izquierdo, al lado derecho. Conocimiento de la fisiología para interpretar los signos que el paciente va a presentar al momento del examen físico. Experiencia semiológica, practicando la evaluación clínica. Y ser un buen historiador, que probablemente es la parte más importante. No es lo mismo decir un dolor abdominal agudo que un dolor abdominal que empieza en epigastrio, 6 horas después migra a fosa ilíaca derecha. Nos hace toda la diferencia respecto al diagnóstico. Es muy importante recordar que no podemos depender de los estudios de imágenes. Típicamente la patología quirúrgica temprana, que consulta tempranamente, no tiene mayor signo radiológico en estudios de imagen. Una tomografía no nos va a diferenciar
si alguna patología pleural está causando un dolor abdominal referido. Solo el examen clínico, la auscultación torácica, la palpación abdominal nos va a hacer esa distinción. No existe una radiografía que nos haga la diferencia, no existe una tomografía que nos haga esa diferencia. Es tan importante hacer un tacto rectal como pedir una radiografía de abdomen, o quizás más importante. Y importante que tomemos decisiones oportunas. Categorizamos al paciente con un cuadro típico, tomamos la decisión terapéutica. Categorizamos al paciente con un cuadro no tan típico, entonces decidimos qué seguimiento le vamos a dar. Es muy importante que cuando nos planteamos darle seguimiento a un paciente nos establezcamos metas. Y digamos, vamos a reevaluar a este paciente en 3, 4, 6 horas y voy a esperar estos resultados. Si tuve razón y era una gastritis y la ranitidina en 6 horas le resolvió el dolor, ¿o qué pasa o qué voy a hacer si resulta que en 6 horas persiste con el dolor? ¿Qué nuevo examen voy a pedir? ¿Qué nueva evaluación voy a hacer? Naturalmente, el conocimiento anatómico es lo que nos va a ir ayudando a hacer diferencia entre las diferentes patologías. Esta es una vista desde atrás, desde el retroperitoneo, porque recordar de que los órganos retroperitoneales típicamente su cuadro inicial no es dolor abdominal, es realmente un dolor referido hacia la espalda, pero es patología abdominal. La mayoría de cuadros abdominales iniciales manifiestan dolor en mesogastrio, indefinido. Podemos tener apendicitis, podemos tener cólicos, podemos tener patología intestinal, que si el paciente consulta muy temprano no vamos a lograr identificar otros signos, pero sí el dolor en mesogastrio. Pero conforme el cuadro va avanzando y conforme nosotros vamos adquiriendo más experiencia en la evaluación, vamos a poder identificar patología derecha, patología izquierda, patología superior o patología inferior e ir haciendo distinciones. También dentro del proceso patofisiológico de la enfermedad, sabemos que el dolor tiene características de irradiación, de migración o de dolor referido. Por ejemplo, típicamente un cuadro de obstrucción colónica a nivel de colon transverso, su cuadro inicial es en región pélvica, suprapúbico. Por ahí va a empezar a referir el dolor. Entonces, si conforme vayamos conociendo estos datos, vamos a ir haciendo diferencias. Sabemos que el dolor de la apendicitis aguda empieza en epigastrio y migra un par de horas después a fosa ilíaca derecha. Sabemos que los dolores, los cólicos biliares y las colecitis agudas pueden tener dolor referido al hombro, que es lo que vemos acá. Cuando tenemos un cuadro de dolor abdominal no definido, no típico, entonces tenemos que hacer uso de otros signos semiológicos para ir encontrando el posible origen. Tenemos un paciente con dolor abdominal o dolor pélvico, que además refiere dolor en la región sacroilíaca, a nivel posterior, debemos pensar en una patología a nivel rectal. Un tumor rectal, un absceso perirectal, que nos dé dolor referido a esa área. Los pacientes con cólico biliar sabemos que el dolor referido va a ser referido hacia la espalda a través del hipocondrio derecho o que pueden tener dolor en hombro. El famoso signo de Kerr del lado derecho, que lo leemos mucho para colecitis aguda, también podemos verlo del lado izquierdo cuando hay alguna patología aguda del vaso. Se dice que es más importante encontrar o analizar la razón de un diagnóstico erróneo que tomarse crédito por un diagnóstico bien hecho. Tratar de entender cuando nos equivocamos y no operamos al paciente a tiempo o cuando lo operamos precipitadamente. Tratar de entender en qué parte de la historia cometimos el error como historiadores o como examinadores para poder mejorar nuestro siguiente diagnóstico. Ustedes se han preparado toda su vida para su siguiente caso. El caso de hoy en la tarde, el caso de mañana, ese es el caso por el cual ha pasado toda su vida entrenándose para eso. Entonces, el caso de hoy que los prepare para el caso de mañana, para indagar, para estudiar y para mejorar nuestra técnica semiológica. El peritoneo tiene áreas que se denominan demostrativas
y áreas que se denominan no demostrativas. Eso quiere decir de que hay víscera intraperitoneal que cuando se enferma vamos a tener un dolor abdominal bien definido, con signos de irritación peritoneal bien definidos. Léase el caso de un apéndice inflamada en posición normal. Pero también hay áreas del peritoneo, como el retroperitoneo o la pelvis, que quedan escondidas del examen físico normal. Entonces solo vamos a llegar a esas áreas a través de maniobras especiales. Por ejemplo, el apéndice que está intrapélvico, al evaluarlo abdominalmente puede que no encontremos mayor signo clínico, pero solo al hacer una evaluación rectal vamos a poder encontrar irritación a ese nivel. Lo mismo de la pancreatitis, ¿cuántas veces no se nos va como una gastritis y realmente es una pancreatitis, pero no le dimos suficiente atención, no hicimos suficiente énfasis en la historia clínica? Al final, diría Suros que el instrumento que más ha hecho avanzar a la medicina en los últimos años es la silla. El médico se siente a la par del paciente, se tome el tiempo a hacer una buena historia clínica y haga una buena evaluación diagnóstica. Obviamente, cuando tenemos un paciente con un dolor indefinido, nuestra primera gran diferenciación es, ¿será que realmente es un dolor abdominal inespecífico, no significativo? Que según algunas series es hasta el 25% de todos los dolores abdominales, que no logramos hacer un diagnóstico definido. ¿O será que realmente estamos frente a una catástrofe abdominal, un paciente con dolor en todos lados, pero que tenemos factores que nos van a alterar la evaluación clínica? Toma esteroides, la edad, tiene inmunosupresión. Nos va a disminuir la irritación peritoneal, nos va a disminuir la defensa abdominal, de tal forma que, ¿cómo hacemos esa diferencia entre un dolor abdominal inespecífico y una real catástrofe abdominal o una sepsis abdominal? A veces, haz las cosas ahora, diagnóstico oportuno, porque a veces después se convierte en nunca. A veces perdemos la oportunidad en este momento de hacer el diagnóstico correcto y luego ya no alcanzamos al paciente. Por eso debemos entender y tener conocimiento de la fisiología para comprender los signos alrededor del dolor abdominal. Un paciente con un dolor abdominal inespecífico, poco probable que vaya a manifestar signos de respuesta inflamatoria sistémica, poco probable que vaya a manifestar signos de shock. Dicho de otro modo, un paciente con dolor abdominal, aunque no nos parezca nada al evaluarlo, puede que esté en un área no demostrativa del peritoneo, puede que tenga una patología quirúrgica muy temprana, o puede que sencillamente nosotros no sabemos la maniobra que hay que hacer para encontrar el cuadro clínico. Pero entonces la interpretación de la fisiología del paciente es lo que nos va a ir orientando a la gravedad del cuadro. De este modo sabemos que un paciente que empieza con signos de shock tempranamente, 1 o 2 horas después de haber iniciado con el cuadro abdominal, lo más seguro es que tenga una hemorragia intraabdominal que no estamos identificando. Un embarazo ectópico roto, un quiste ovárico roto, una ruptura espontánea del vaso. Entonces, ¿en qué momento el paciente empieza taquicárdico, diaforético, pálido, hipotenso? Nos va a determinar la gravedad del cuadro que tiene este paciente. Sabemos que la hemorragia ocurre en las primeras horas, la deshidratación por vómitos, diarrea, etc. ocurre un par de horas después, 6 a 12 horas, en lo que el paciente pierde volumen, y sabemos que la sepsis se instituye horas o un par de días después de que ocurrió la catástrofe. La interpretación de los signos alrededor del dolor abdominal nos debe hacer ser más acuciosos en la evaluación del paciente. El paciente que tiene taquicardia con dolor abdominal, sería un error asumir que la taquicardia es por dolor. Es un error muy común, pero definitivamente algo que no hay que tomarse a la ligera y que deberíamos hacer más énfasis en la evaluación de ese paciente. Recordemos que el primer signo de shock realmente es la taquicardia, mucho antes que la hipotensión, mucho antes que unos gases alterados. Conocimiento de la farmacología es importante para comprender cómo algunos medicamentos nos van a modificar el curso clínico de ese paciente. Típico que algún paciente mayor de edad empieza con algún dolor inespecífico, un poco de diarrea, le damos antibióticos,
Consulta con nosotros 2 o 3 días después del cuadro porque no resuelve con antibióticos y debemos tomar en cuenta en nuestra evaluación que este paciente por el uso de antibióticos no va a tener la defensa típica de una apendicitis como la tuviera si nunca hubiera recibido antibióticos. Pero es una práctica muy usual que no sabemos muy bien qué hacer, entonces le damos antibióticos. Yo creo que está bien, sin embargo debemos saber que nos va a cambiar el curso. Pacientes que ingresamos a la observación para vigilar por dolor en fosa ilíaca derecha y los blancos empiezan a bajar, pues claro, pero le dimos antibióticos, le dimos ceftriaxona, le dimos metronidazol. Entonces en ese momento los blancos ya no nos sirvieron para identificar una patología quirúrgica. Nos va a servir la evaluación clínica del paciente. El uso de esteroides, bastante común, bastante conocido. Importante saber que disminuyen mucho las manifestaciones clínicas de la patología quirúrgica y que nos predisponen a otro tipo de patologías como úlceras duodenales, gástricas y su perforación. ¿Y qué pasa con los analgésicos? Es una práctica sumamente común, lo aprendemos todo el tiempo de que un paciente con dolor abdominal no se le da analgésico hasta que tenga un diagnóstico certero. Cuando uno se pone a leer un poquito se da cuenta que es una tradición que viene desde tiempos de Esculapio. Desde ahí viene esa enseñanza de que no dar analgésicos hasta que sepamos qué tiene. Obviamente empezamos a entrar en choque con las prácticas modernas, porque actualmente hay políticas de cero dolor en los hospitales con buen gobierno corporativo, en el cual eso es inaceptable, tener un paciente con dolor abdominal en una emergencia. Entonces, como cirujano nos entra la pregunta, ¿será que dándole analgésicos a este paciente enmascaro y oculto la enfermedad? ¿Será que yo mismo voy a retrasar el tratamiento oportuno del paciente? ¿Será que voy a cambiar la historia de este paciente? ¿Qué nos dice la evidencia? Cochrane ha publicado este metaanálisis donde podemos ver que obviamente al administrar el analgésico a un paciente con dolor abdominal agudo, el paciente va a estar más cómodo en la emergencia. Lo típico es que el dolor no se resuelva. Si realmente es un dolor quirúrgico, no se va a resolver el dolor, pero le va a disminuir y el paciente va a estar más cómodo. También podemos ver que en el examen físico se ha demostrado que no hay cambios en la evaluación del examen físico. O sea, creer que porque le dimos analgésicos al paciente va a borrar la defensa, va a quitar los signos de irritación peritoneal, no va a suceder. La defensa muscular y la irritación peritoneal son reflejos que no se oscurecen por el uso de opioides o por el uso de AINES. Son reflejos a nivel de la médula espinal que según la literatura ni siquiera los pacientes con lesión neurológica deberían tener abolición de esos reflejos. Y lo más importante es de que según este metaanálisis los diagnósticos incorrectos no se modificaron por el uso de analgésicos. Tuve la misma tasa de fallo diagnóstico usando o no usando analgésicos. Y por consecuencia no se atrasó el tratamiento quirúrgico de los pacientes cuando era su tratamiento de elección. Como conclusión podría decirles que el dolor abdominal agudo es una condición que atenta contra la vida del paciente. Eso lo debemos asumir en cada paciente con dolor abdominal hasta que no lo hayamos evaluado exhaustivamente. Debe ser evaluado de forma adecuada y oportuna, sin retrasar ningún tratamiento, ni siquiera el tratamiento analgésico. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta.